Padre, te damos las gracias por esta visitación tan preciosa. Gracias por amarnos. Gracias por tener misericordia de nosotros, por vernos, Señor, como nos ves. Sabemos, Padre, que somos inmerecedores, pero aún así tú nos amas, Señor, y tú nos visitas y tú quieres que nosotros permanezcamos en tu monte santo. Enamóranos más y más cada día de tu presencia. Permite que hoy tu palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, que no quede, Señor, ni una sola de tus palabras sin que impacte nuestra vida, sino podamos, Señor, ser testigos de ver a tu palabra dar fruto en nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, amén y amén. Amados hermanos, yo con la ayuda del Señor quiero abordar este tema. Disculpe, yo sé que a veces publico que voy a hablar de un tema y esa es la intención, ¿verdad? Pero vamos a hablar de este tema. Que el Señor nos ayude. Yo le puse a este tema por nombre el perfil de los ahorcados. Ya va a ver por qué. Yo quiero pedirle que me acompañe a Jeremías capítulo 8 versículo 5. Dice la Biblia: ¿por qué entonces este pueblo, Jerusalén, se ha desviado en continua apostasía? Se aferran al engaño, rehúsan volver. Entonces, hermano, apostasía, lo hemos venido platicando en un ratito, es negar la fe, pero ahorita vamos a ir un poco más allá. Realmente la apostasía es lo contrario al arrepentimiento. En otras palabras, apostasía es el anti-arrepentimiento. Entonces, aquí vemos que dice, se aferran al engaño, rehúsan volver. Es decir, se apartaron del Señor y ellos se aferran al engaño. Yo no sé si sabiendo o no sabiendo, pero están aferrados a algo y de alguna manera Dios les está diciendo que vuelvan y no regresan. Recuérdense que este es el año del retorno. Yo entendí cuando empezó este año que este año nos iban a hacer volver a nosotros para que después Él pudiera volver. No sé si me entiende. Él va a volver por su iglesia, pero primero nosotros nos tenemos que volver a Él. Entonces, por eso dice la Biblia: vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Entonces, esa palabra que usted ve ahí es la palabra shuv, es la del retorno. Entonces, esta gente cayeron en apostasía y no pudieron volver. Entonces, para eso yo quiero primero darle a entender aquí qué es lo que significa apostasía. Según el diccionario bíblico, significa volverse atrás, recaer. Es decir, llevar una ruta y de repente cambiar de dirección, pero ir en sentido contrario. También significa deserción de la verdad, como un soldado, ¿verdad?, que está en servicio activo, pero un día dice: ya no quiero pelear. Tal vez para nosotros como civiles eso no importa, pero para los soldados sí. Hay lugares en donde a los soldados que desertan los matan, hermano. En otros lugares que son más tranquilos los meten presos, pero por mucho tiempo. Los llevan a una corte marcial para que ahí sean juzgados, ¿verdad? Porque es delicado. O sea, imagínense que usted tiene a un ejército peleando ahí, defendiéndolo, y de repente la mitad del ejército se le va. Ya estuvo, que lo expusieron, ¿verdad? Entonces, mire, también significa algo separador o divorcio. Es decir, la apostasía vendría a ser el equivalente a un divorcio desde el punto de vista natural, ¿verdad? Es decir, cuando dos personas se divorcian, es como que si están apostatando de algo que tenían en común. Están diciendo que aquí terminó esta aventura. Si te veo nunca te conocí, ¿verdad? Y entonces, por último, también apostasía significa mantenerse apartado de. Por eso dice la Biblia: apostataron y no se quieren volver, rehúsan volver porque están aferrados al engaño. Entonces, mire, hermano, apostasía
vemos en la Biblia claramente tres tipos de apostasía. La primera sería una apostasía reversible. Es decir, este es alguien que apostata, que niega su fe, que da marcha atrás de lo que había creído, pero que llega el momento en que se puede arrepentir y vuelve a creer. ¿Ok? También tenemos la apostasía aparente. Este es cuando parece que alguien está apostatando, pero en realidad nunca fue hijo de Dios. Es decir, esa persona pareciera ser que negó su fe, pero según la Biblia dice que nunca tuvo fe. Y ahí lo vemos donde dice que en medio del pueblo se van a levantar falsos cristos. Y dice, estuvieron en medio de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. O sea, hermano, eso es temible. Temible porque cada día que pasa las iglesias se llenan más y más y más. Y qué bueno, ¿verdad? Que se llenen las iglesias. El problema es que, así como recuerden que hay una red que es la red barredora o barredera, que dice que esa red saca peces buenos y peces malos. Y entonces en una iglesia, aquí solo buenos hay, gracias a Dios. Pero hay lugares, hermano, en donde hay personas que parecen cristianas, se comportan como cristianas, pero no son cristianos. Eso lo dice la Biblia. Ahora, yo tengo testimonio, vamos a verlos a todos, de cada uno de ustedes que son nacidos de nuevo. Bueno, ni un amén, ¿va? Yo sí tengo el testimonio. Entonces, mire, ok, estas son dos formas de apostasía, pero está la tercera, que es la apostasía irreversible. Es decir, alguien que niega la fe, alguien que se aparta del camino del Señor, pero ya no vuelve. Eso es delicado, hermano, porque le aseguro que en primer lugar, si yo pregunto cuántos apóstatas hay aquí, nadie va a levantar la mano, ni es obvio, y yo eso se lo agradezco que no levante la mano, porque ¿quién se va a identificar con un apóstata? Es más, el Señor le dice a Pedro, Pedro, todos ustedes me van a abandonar. Y Pedro le dice, eso jamás me acontezca a mí. No, eso no va a pasar. Se van a ir los demás, menos yo. Fue el primero que se fue. Hermano, y Pedro era un hombre de fe, un hombre que le creía a Dios. Vaya pues, ¿de qué otro discípulo usted sabe que estaba casado y aún así se fue a seguir al Señor? ¿Usted cree que Pedro no amaba a su esposa? Sí la amaba. Pero cuando se encontró con Jesús, me imagino que llegó a un acuerdo con la esposa y le dijo, mira mamita, yo no puedo dejar de seguir a Jesús. Imagino que ella le dijo, dale, yo aquí voy a estarte echando porras y cuando venga Jesús contigo, porque llegaba a su casa, hermano. Jesús llegaba a la casa de Pedro. Por cierto, ahí vivía la suegra de Pedro, en la casa. No es que Pedro viviera donde su suegra, la suegra vivía con Pedro. Y Jesús llegaba a la casa, tanto que en una de esas el Señor fue a sanar a la suegra de Pedro. Pero ese Pedro, que era un hombre tremendo, que amaba a Dios, que tenía fe, ese hombre llegó un momento, hermano, que él negó su fe. Entonces, ninguno de nosotros queda exento de poder caer en este problema. Que el Señor nos ayude. Entonces, mire, por favor, yo hoy quiero hablarle específicamente de la apostasía irreversible. Es aquella apostasía de la que no hay vuelta atrás. Le acabo de mencionar a Pedro, pero él sí volvió. Amén. Ok, por otro lado, mire, quiero que usted ahora me acompañe a leer esto. Dice Hebreos capítulo 6, versículos de 4 y 6. Dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, escuche pues, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Miren lo que habían hecho estos, hermanos. Estos habían probado lo mejor del evangelio. Y dice, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos
al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Hermano, estos son los que apostatan de su fe, pero ya no les da chance de regresar. ¿Ni sabes cuál es el problema que tenemos? Es que nosotros no sabemos de cuál de los dos tipos de apostasía nos puede tocar. Claro que ninguno quiere apostatar y yo espero que nunca apostatemos de la fe. Pero tú no puedes decirme, yo soy de los reversibles, hermano. No, ni que fuera suéter, ¿verdad? Porque hay unos suéter que tienen de los dos lados, ¿verdad? Nosotros no sabemos. Y si es de la que no es reversible, imagínate decir, me voy a dar mi vuelta al mundo, ahí regreso. Por cierto, hubo amigos que así me dijeron cuando éramos jóvenes. Uno de ellos me recuerdo que me dijo, me voy a dar mi vuelta al mundo, me dijo. Ahí voy a regresar, después me arrepiento, porque el que peca y reza empata, ¿verdad? Hasta la fecha yo sigo esperando que regrese y no regresa. Eso es terrible. Porque recuérdese que el arrepentirse no depende de uno solamente. Dice la Biblia que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. O sea que si alguien no es convencido de pecado, nunca se va a arrepentir. Amén. Se recuerda al pueblo de Israel que le decía al Señor, tú dices que te hemos robado, pero ¿cuándo te robamos? Tú dices que somos esclavos, pero ¿esclavos de qué? Si no, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y hermano, ¿y si lo hacían? Entonces ellos no podían ver porque tenían cegado el entendimiento. Entonces, esta palabra que aparece aquí, cayeron, es la palabra parapipto. Y una de las traducciones de esa palabra es apostatar. En otras palabras, ellos conocieron el don celestial, conocieron el evangelio a una profundidad tremenda, pero apostataron. El problema es que estos no pueden regresar. Y tenemos ejemplos bíblicos de personajes que les pasó esto. Y entonces, mire, del personaje del cual yo le quiero hablar hoy es de Judas. Mire, por favor, Mateo capítulo 27, versículos del 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. Ojo, no arrepentimiento. No es lo mismo sentir remordimiento que estar arrepentido. El remordimiento es que tú te sientes mal por algo que hiciste. El arrepentimiento es que dices, yo ya no puedo seguir igual, yo tengo que cambiar. Porque arrepentimiento en griego es metanoeo o metanoia, que es cambio de forma de pensar, cambio de forma de actuar. Imagínate que yo vengo y golpeo aquí al señor bocina, y le pego y le digo, ay, disculpe, bocina, y al rato otra vez, disculpe, ay, perdone, y otra vez. Yo no estoy arrepentido, yo sigo golpeando la bocina. El arrepentido dice, yo no quiero seguir en lo mismo, aunque a veces puede ser que el pecado lo alcance de nuevo. Pero si él se arrepintió, él va a llorar, él va a sufrir cuando le suceda eso. Porque dice, ¿por qué yo trato y no puedo? Ahí son otras cosas las que hay que ver. Hay que ver qué tiene atada a esa persona, porque sí se arrepiente genuinamente, pero algo le sucede y vuelve a lo mismo y vuelve a lo mismo. Hay que analizar. Hay algo en la Biblia que se llama ley en los miembros. ¿Cómo así? El apóstol Pablo refiere a esta ley y dice, lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. O sea, es como algo que dentro de mí le da órdenes a mi ser, que aunque mi mente dice no lo quiero hacer, algo le dice a mi cuerpo, hazlo, y termino haciendo algo. Eso ya necesita un tipo de liberación. Pero no va a creer que solo esa liberación del vómito y grito. No, una liberación es de muchas maneras. Pero liberación porque esa persona está tomada por algo. Ok, voy a seguir. Entonces mire, dice el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata de los principales sacerdotes a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, por cierto, voy a parar. Hoy ando así como ando estrenando balatas en la camioneta, también ando estrenando freno en mi hablar, ¿verdad? Ahí me estoy estacionando mucho. Entonces mire, la Biblia nos muestra a personajes, vaya a estudiarlo si quiere, a personajes que murieron 2 veces.
Y usted dice, ¿cómo así? ¿Cómo que murieron 2 veces? Porque eran un ejemplo de la muerte segunda. Y Judas es uno de ellos. Vaya a ver el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos dice que Judas no se ahorcó. Dice que Judas, con el precio de lo que le habían pagado, compró un terreno y se tiró de la parte más alta, cayó de cabeza y se reventó por en medio. ¿No me cree? ¿Quiere que lo leamos? Pregunto, ¿alguien ha visto eso que le acabo de leer? Ahorita lo vamos a leer. Yo creo que lo busqué hace un ratito, déjeme ver. Solo téngame paciencia. Como que hoy no tengo tiempo, yo todavía. Aquí está, mire, lo acaba de leer. Hechos capítulo, vamos a ver, desde que menciona a Judas. Hechos capítulo 1, 16. Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. ¿Ya lo vio? Ahora veamos el texto que le estoy leyendo. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Allá tú. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó y fue y se ahorcó. Pregunto, ¿es el mismo personaje? Sí. Y usted dirá: entonces la Biblia está equivocada. No, porque no es el único. Hay otros personajes que también aparecen en la Biblia que murieron 2 veces. Por ejemplo, Goliat. Dice la Biblia que David le tiró con la honda una piedra, le pegó en la frente y lo mató. No tengo tiempo, si no me gustaría írselo a leer, pero va a leerlo usted. Soy pastor, yo no miento, hermano. Bueno, trato. Pero dice que le pegó aquí y lo mató. Pero después dice que David corrió, le quitó la espada y le arrancó la cabeza y lo mató, dice. ¿Y no él lo había matado, pues? Le digo otro personaje, Saúl. Saúl, ahí hay un libro que dice que él solito se metió la espada y se mató. Y el otro libro que habla de su muerte dice que su criado, él le pidió a un criado que lo matara y el criado lo mató. Que por cierto, ese criado lo mata a David. Entonces, hermano, ¿qué sucede esto? Usted se recuerde que hay una muerte primera y una muerte segunda. Nosotros como cristianos ya no participamos de la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? En el lago de fuego. Nosotros, si nosotros ya conocimos al Señor, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y dice la Biblia que el Señor Jesucristo pagó el precio por nosotros. Por eso es que Él descendió al fuego, ¿cómo es? Gracias, al mar de fuego, le iba a decir, al lago de fuego por nosotros. Pero ¿qué pasa con aquellos que después de haber conocido al Señor se apartan? Que borran su nombre del libro de la vida y ahora sí les toca participar de la muerte segunda. Por eso es que Judas muere 2 veces. Y yo tengo una sospecha. Y mi sospecha es que de estas 2 muertes, la que representa la muerte segunda es el ahorcamiento. Y ahorita va a ver por qué. Sí, ahorita vamos a ver eso. Mire pues, fíjese que espiritualmente los apóstatas terminan ahorcados. Eso es la referencia que tenemos. Porque Judas fue un apóstata irreversible. ¿Cómo terminó? Ahorcado. Entonces, yo de aquí saco una deducción. Porque resulta que en la Biblia hay varios ahorcados. No solo Judas. Pero todos son malos. Entonces, ¿no será que Dios
a través de los otros ahorcados nos está dando el perfil de un apóstata. Y nos está diciendo, vean cuáles eran las actitudes de los ahorcados, porque esas actitudes juntas hacen el perfil de un apóstata. Entonces, hoy vamos a ver a quiénes ahorcaron en la Biblia y por qué los ahorcaron. Porque esa razón del por qué los ahorcaron vendría a convertirse en una actitud que podría tener alguien que va a apostatar. No sé si ya me di a entender. ¿Sí? Va. Y si no, ahí me pregunta al final, porque no tengo mucho tiempo. Pero mire pues, empecemos con este. Esther capítulo 9, versículo 14. El rey ordenó que así se hiciera. Y un edicto fue promulgado en Susa, y los 10 hijos de Amán fueron colgados. O sea, los ahorcaron a los 10 hijos de Amán. Entonces veamos, ¿quién era Amán? O sea, ellos eran los hijos, es decir, los frutos de Amán. ¿Y quién era Amán? ¿Alguien se recuerda? Amán era enemigo del pueblo de Israel. O sea, Amán era terrible, hermano. Póngale una silla por ahí al Señor. No, está bien, ok, está bien. Okay. Está bien. Entonces, miren, veamos. Aquí vemos que Amán era un enemigo público del pueblo de Israel. Hoy en día, hermanos, a Israel, a la nación Israel, se le han levantado enemigos por todos lados. Mire pues, yo no sé si usted se recuerda, hasta el nombre se me olvidó, de esta, ¿cómo se llama? Activista, que creo que es alemana, Gutenberg, algo se llama, ¿verdad? ¿Alguien sabe? Greta. Bueno, Greta se llama, es una activista. Pero resulta que ella es activista en temas de cambio climático, así fue como se volvió famosa. Pero ahora se suma a la causa pro-Palestina. Y a ver, quiero explicarle un poquito qué es la causa pro-Palestina, por si usted no lo sabe. Porque alguien podría oírme decir, o sea que usted no está de acuerdo que a Palestina lo reconozcan en la ONU y que le den un territorio. Si es que ese no es el problema. De hace ratos a ellos les han ofrecido eso. Y ellos no quieren. Y entonces cuando se levanta un activista y dice, somos pro Palestina y queremos que reconozcan, lo que no entienden es que los palestinos, el lema que tienen es, desde el mar hasta el río, es Palestina. Entonces lo que ellos dicen es que solo puede existir Palestina si eliminan a Israel. Eso es lo delicado de uno ponerse una banderita y decir soy pro Palestina, porque sí, los israelitas están matando a los palestinos. No es así, hermano. Claro, en una guerra pues hay muertos, pero usted puede ver que son los grupos terroristas realmente los que están haciendo unos relajos ahí. Israel se aparta de la guerra que tenía contra Hamás, se apartó, tuvieron un cese al fuego. ¿Y qué hicieron los de Hamás? Empezaron a matar a su propia gente, que según ellos los habían chillado con los israelitas. Entonces, Amán representa a esos enemigos de Israel solo porque Israel existe. Hermano, una pregunta. ¿Será que ya no hay tierra en el mundo donde habitar? Sí hay, hermano. Pero ellos exactamente quieren en donde está Israel. ¿Y sabe quién le entregó eso a Israel? El Señor se lo entregó a Abraham. Pero a ellos ahora lo reclaman y dicen, no, es que históricamente nosotros estamos ahí. Pero eso Dios se lo entregó a Abraham y le dijo que iba a ser para Israel. Y no, Dios es el dueño de la tierra, pues. Él es el dueño de la tierra y de todo lo que en ella hay. Entonces el dueño decide a quién le da las cosas. Ahora bien, usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? En nuestro caso, Amán representa a los enemigos de la iglesia. Pero yo no quiero hablar de los de afuera, de los que nos apedrean la lámina,
de los que nos fuman el puro atrás, por allá, que tal vez dicen ni cuenta se han dado. Pues lo discernimos y lo olemos también, pero no pasa nada si nosotros sabemos a quién le servimos. Pero mire, yo no me voy a referir a ellos, sino a enemigos de la iglesia dentro de la iglesia. Eso es terrible, hermano. Hoy usted publica algo, por ejemplo, usted publica acerca de los apóstoles, hermano, entre la misma iglesia lo desbaratan, lo destruyen. No se ponen a pensar que el hecho que un hermano crea en apóstoles y otro no crea, eso no los hace dejar de ser hermanos. Simplemente a uno le llegó la revelación y a otro todavía no le ha llegado. Hay una hermanita que se cubre con su velo porque entendió la primera carta a los Corintios capítulo 11, y otra hermana que todavía no lo ha entendido y no se cubre. No por eso una de las dos no es hija de Dios. No es sencillo. A una ya le cayó la revelación y la otra está esperando. Amén. El problema es que hoy, sobre todo en las redes sociales, hermano, mismos hermanos tratando de destruir a la iglesia, porque ellos creen que están destruyendo a la creencia de un pastor, y no es así. Es la revelación que Dios puso en esa iglesia. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. Yo creo que nosotros no solo debemos observar y oír, tenemos que tener discernimiento para saber cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Porque si hay algo de Dios y tú lo juzgas, tú estás juzgando a Dios. Eso es lo delicado. Amén. Entonces voy a aprovechar para darte un consejo. No me lo estás pidiendo, pero como yo soy el pastor, ¿verdad? Aprovecho para darlo. No compartas algo en Facebook si no te consta. No lo hagas. Y menos si es para menoscabar a la iglesia de Cristo. Fíjese que hasta Pablo le dice a la gente que él pastoreaba, les dice: ¿cómo así que ustedes, los problemas entre ustedes los llevan delante de tribunales? ¿Acaso ustedes no pueden juzgar esos asuntos internamente? Claro que aquí nos está refiriendo a problemas de índole legal, porque lo legal sí, para eso hay tribunales. Se está refiriendo a cosas que podríamos juzgar entre nosotros. Amén. Un problema entre hermanitos se lleva a un tribunal. Cuando, ¿qué va a pasar? El tribunal lo que va a decir: ¿de dónde viene? ¿De la iglesia? Es que ahí están los peores. Y tal vez sí es cierto, porque no somos lo mejor del mundo. La Biblia dice: de lo más vil y menospreciado del mundo se acordó Dios, y por eso estamos aquí. Pero el hecho que seamos lo más vil, no éramos. Como Él murió por nosotros, ¿verdad? Ahora ya no somos así, sino que nosotros prácticamente tenemos que comprender que el Señor se hizo vil para que nosotros prácticamente no padezcamos. Ahí deja, papito, ahí, está bien, él está escuchando ahí. Va, mire pues, entonces, préstame atención usted a mí, aquí, ¿sí? Bueno, entonces, mire pues, solo prestemos atención para que todos oigamos. Va, mire pues, entonces, Amán representa a los enemigos de la iglesia. Tenemos que tener cuidado, porque una actitud de enemigo de la iglesia nos podría poner a nosotros en el camino de la apostasía. Amén. Solo cuidémonos. Amén. No, si tú ves algo en una iglesia y no te parece, pero no es tu iglesia, ya solo camina para atrás y ya es tú. ¿Para qué te vas a meter a problemas? Si no, tal vez no te llamaron a ti para corregir esa iglesia. Amén. Entonces, pero otra cosa, Amán, uno de sus significados es magnífico. Eso significa, o sea, hermano, que Amán era algo soberbio. A él le gustaba la honra pública, hermano. ¿Sabes qué? Un día le dijo el rey Asuero, le dijo: pero Asuero, si pensando en que él quería honrar a alguien que le había hecho un bien, pero Amán no sabía quién era, él pensaba que era él.
Y entonces, pero Asuero estaba pensando en Mardoqueo. Y entonces le dice a Amán, Asuero, el rey, le dice a Amán: mira, Amán, ¿qué harías tú para honrar a alguien a quien el rey quiere honrar? Y entonces Amán dice: este soy yo. Yo lo que haría, tal vez se me va a escapar algún detallito, pero perdóname, y le voy a echar salsita a los tacos. Yo lo que haría es que a ese hombre le pondría una vestidura real, lo subiría en el mejor caballo y enviaría a alguien adelante gritándole a todos: este es el hombre a quien el rey quiere honrar. Mire qué lujo, ¿eh? Porque él dijo: es a mí, eso es lo que yo quiero. Pero ¿sabe qué? Después le dice el rey Asuero, le dice a Amán: Amán, buena idea, hazme el favor, prepara la vestidura y el caballo, porque ahí vamos a subir a Mardoqueo. Hermanos, le salió, como dicen por ahí, el tiro por la culata, ¿verdad? ¿Sí se entiende esa expresión, verdad? O sea, disparó aquí y le salió el tiro por la cara, ¿verdad? Cuando tenía que salir para allá. Pero entonces, como él, su nombre significa magnífico, eso nos habla de soberbia. Amados hermanos, tenemos que pedir al Señor que ministre en nuestro corazón para hacernos humildes. Porque la soberbia, el creer que yo soy el centro de todo, el del centro del universo, el decir, te mandan a cambiar un bombillo y dices: con mucho gusto, pastor. Y cuando el pastor voltea a ver, tú estás así y llevas 5 minutos así en el bombillo y no te mueves. Y entonces el pastor te dice: hermano, ¿y no lo mandé a cambiar el bombillo? Eso estoy haciendo, pastor. Pero dele vuelta. No, no se preocupe, pastor, porque como todo gira alrededor de mí, ya se va a poner solito. No, hermano, quitemos la soberbia. Nosotros no éramos nadie y el Señor se acordó de nosotros. Mire qué gran misericordia. Por eso cuando usted le falla a Dios, yo espero que nunca lo haga, pero yo también lamentablemente le fallo a Dios. Cuando usted le falla a Dios, no llegue a decirle: Señor, es que tú no me vas a perdonar, si ya le perdonó cosas peores. ¿Sabe qué le perdonó él? ¿A qué edad conoció a Cristo usted? ¿Alguien me quiere decir? A los 16 años. ¿Sabes qué fue lo primero que te perdonó el Señor? Que por 16 años no reconociste al Hijo de Dios. Ese es uno de los pecados más temibles de la humanidad, no conocer a Cristo. Y eso no lo perdonó el Señor. No estoy haciendo pequeño el pecado, solo te estoy diciendo que hay oportunidad para todos, hermano. Dios es fiel. Entonces, aquí vemos a los hijos de Amán que los ponen en la horca. Entonces, estas actitudes vendrían a sumar en el perfil de los, de los que si quieres cerrar la puerta, mire pues, a veces uno quiere ser atento, pero no se puede, ¿verdad? Pero usted puede meter, si paso matando ahí, no se preocupe, ahí no pasa nada. Entonces, vamos anotando las características de los que van en camino a apostatar: la soberbia, el ser enemigo de Israel, el ser enemigo de la casa del Señor. Eso nos pone en camino, en la brecha para convertirnos en apóstatas. Amén. Bueno, veamos otra. Segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Viendo a Ahitofel que no habían seguido su consejo, aparejó su asno, se levantó y fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó. Así murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Déjeme contar la historia de este hombre, porque ahí, ay, pobrecito, espéreme. ¿Quién era Ahitofel? Era consejero de David. Pero resulta que Absalón, como dicen por ahí, le hizo la camita a su papá. Absalón le dividió el reino a su papá. Pero para podérselo dividir, empezó a convencer a la gente así, se iba con grupos pequeños, sobre todo con gente que estaba inconforme, y le decía: ¿qué te hicieron en la iglesia? Es que
yo me había sentado adelante, pero me dijeron que ya estaba ocupado, entonces me tuve que ir para atrás. Qué malos, ¿verdad? Qué malos. Si yo fuera el pastor, yo no te haría eso. Eso es delicado, hermanos. Muy delicado. Porque esa es una actitud absalónica. Absalón se ponía en el camino y a todo el que iba con el rey los paraba y le decía: hola, mi estimado, ¿cómo estás? Bien. ¿A dónde vas? Voy con el rey. Ay, el rey a ti no te va a atender, hombre. Él tiene cosas más importantes que hacer. Es más, ¿qué le vas a pedir? No, pues que yo le quiero pedir ahí que me ayude porque me quedé, el zorro se comió las gallinas. Se lo estoy imaginando, ¿verdad? Y yo necesito comprar, pero no tengo capital. El rey no te va a dar ni un centavo. O sea, al rey ya se le olvidó de dónde viene. Antes el rey, y era el hijo. Antes el rey sí reconocía su posición. Ahora no, ni te va a recibir. Si yo fuera el rey, no solo te compro las gallinas, te hago el corral de una vez. Es más, te compro vacas para que mires. Así era Absalón, hermano. Lo estoy poniendo en términos contemporáneos, ¿verdad? No va a ir a buscar cuándo le compró las vacas, por favor. Entonces, dentro de la gente que convenció a Absalón fue Ahitofel. Hermano amado, digamos que yo le digo, usted me dice: pastor, yo necesito un consejo. Y yo le digo: hermano, búsquese a un hermano de la iglesia para que lo aconseje. Yo le pregunto: dígame a quién buscaría, no a la persona, sino qué características vería en una persona a la que le va a pedir un consejo a usted. Que sea sabia, temerosa de Dios. Hay algo que le está faltando. Testimonio, amén. Pero está bien, esas están bien. Sí, amén. Recuérdese que usted quiere consejo, pero usted le va a contar algo que es solo suyo y muy íntimo. Tiene que ser confiable. Ahitofel era confiable para David y lo traicionó, hermano. Aguanta que era consejero de David, y entonces Absalón le dijo: mira, ahora voy a ser yo el rey, porque David ya no sabe gobernar. Y ahí va Ahitofel, se fue con Absalón. Y mire qué es lo tremendo, que cuando Absalón andaba siguiendo a David, Ahitofel ahí estaba a la par, consejero de Absalón. Y entonces Ahitofel dio un consejo a Absalón y le dijo: mira, ¿quieres matar a David? Yo te voy a decir cómo. Y le dice cómo, hermano. ¿Y sabe qué? Si Absalón sigue ese consejo, mata a David. Dice que Dios hizo parecer el consejo de Ahitofel como que era un mal consejo, pero era un buen consejo. Entonces Ahitofel dio el consejo y dijo: no, hombre, ahorita que Absalón mate a su papá, ahora sí va a ser el rey de todo Israel, y yo me voy a convertir en el mero tenazudo de los consejeros. Esa no es una mala expresión, ¿verdad? Si usted va al mar y usted le consiguen una, ¿qué sería? Un cangrejo o una langosta, usted buscaría el que tiene las tenazas más grandes, ¿verdad? A eso se refiere cuando digo el más tenazudo. Él quería eso, ser el consejero más importante, pero como Dios hizo que Absalón creyera que era un mal consejo, vino y le dijo a Absalón: mira, no voy a seguir tu consejo, me parece que no es el correcto. Y entonces se enojó tanto Ahitofel que agarró sus cositas, se fue a su casa, puso en orden su casa y se ahorcó. Hermano, ayúdenme, porque estamos buscando características que representan a un apóstata. ¿Por qué? Porque este se ahorcó, y los que murieron ahorcados vienen a tener similitudes con Judas. Hermano, si usted va a la psicología, usted va a encontrar que la gente que se suicida tiene un común denominador.
Claro que a los que somos, a los mortales, nos cuesta identificarlo, pero los psicólogos que no son mortales, son bromas. Ellos que han estudiado dicen, uy, aquí está el hilo, el mismo caso, ¿verdad? Entonces, yo le pregunto, ¿qué características ve usted en Aitofel? ¿Por qué se ahorcó? Hizo un berrinche, pero ¿por qué hizo el berrinche? O sea, ya dije yo lo que pasó, pero a ver, hizo un berrinche, pero ¿por qué hizo el berrinche? Sí, porque creía que tenía la razón. Y dijo, no, si aquí yo tengo la razón. Y no aceptó que alguien le dijera que no la tenía. Hermano, eso es terrible. Que el Señor nos ayude. Mire, yo sé que usted es perfecto. Le falta tal vez un poquito, pero casi perfecto. Pero ¿no le parece que hay cosas en la que la gente tiene la razón y nosotros no? En al menos una cosita por ahí pequeña. Solo el hecho que usted reconozca, sí, hermano, usted ya lo sacó de este perfil. Porque Aitofel dijo, no, aquí mi consejo es la ley. No dijo, y mi palabra es la ley, ¿verdad? Sino que, porque ese tampoco tenía trono y no tenía reina, ¿verdad? Perdón, ya me estoy poniendo carnal yo aquí, hombre. Mire pues, entonces, ¿qué tenía Aitofel? Que a él no le gustaba que alguien le dijera que no tenía la razón. Volvemos al mismo punto, soberbia. ¿Me entiende? O sea, alguien le decía, mire, así es, así como lo está haciendo está mal. ¿Y usted me va a enseñar a mí, pues? Mire, en primer lugar, usted ni a la primaria fue, ya está menospreciando al otro. Y es una cuestión, hermano, en donde tal vez no es ni de educación, a ver, ni de educación escolar, pues. Pero ya está diciendo, no, si tú ni a la escuela fuiste, ¿por qué me dices a mí lo que tengo que hacer? No, hombre, si lo que le está diciendo es que no se trapea así. ¿Y a qué universidad va uno para aprender a trapear? Es la pura práctica, hermano. Entonces, pero hay otra cosa. Aitofel era conspirador, al igual que Absalón. Te voy a decir algo, hermano, cuídate de la gente que en algún momento se puede infiltrar a la iglesia y que te va a ver a ti que estás dolido por algo y se te va a acercar. ¿Qué le hicieron, mijito? A ver qué le hicieron. Y cuando le cuentas, ay no, qué malos son. Mejor busca ayuda. Busca ayuda. Porque esa persona lo que va a hacer es que te va a sacar de la iglesia. Y después vas a regresar. Yo le hice caso, sí, y te vamos a recibir. El problema es que vas a perder mucho por irte. Por eso, si alguien te dice, mire hermano, le estoy llamando porque vamos a hacer una reunión hoy domingo en la noche en la cafetería esa que está en el centro, y ese hermano en la iglesia, dile, hermano, ¿reunión de qué? Es que vamos a organizar una actividad de doctrina. Hermano, pero no hay culto, pues. Sí, pero es que es el único momento que yo tengo. No lo hagas, porque sin darte cuenta lo que puedes hacer, lo que puede estar haciendo él es dividiendo la iglesia. Y tú tener un buen corazón y aún con tu buen corazón sacarte. Cuidémonos, hermanos. ¿Ok? Bueno, entonces sigamos. Este tiempo no perdona. Pero ahorita le voy a sacar ventaja yo. Mire pues. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículos del 8 al 9. El rey tomó a los 2 hijos de Rispa, hija de Aja, Armoni y Mefiboset, que ella había dado a Saúl, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que ella había dado a Adriel, hijo de Barzilai Meolatita, y los entregó en manos de los gabaonitas, que los ahorcaron en el monte delante del Señor, de modo que los 7 cayeron a la vez. Les dieron muerte en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. ¿Quiénes eran estos? Los hijos de Saúl. Estos eran de la familia de Saúl. Y a los 7 los ahorcaron, hermano. Pero déjeme contar la historia, porque en la historia está el secreto. Porque uno podría decir, ¿y qué culpa tenían los hijos? Pero a ver, cuando usted analiza
¿por qué los gabaonitas ahorcaron a estos 7 hijos de Saúl? ¿Y por qué David, siendo rey, él mismo entregó a estos hijos de Saúl, aunque amaba a Jonatán y siempre amó a Saúl? Cuando entendemos la razón, uno dice, sí, de plano con razón, ¿verdad? Resulta que está sucediendo algo en Israel, algo malo. Y entonces, en medio de lo malo que está sucediendo, viene David y le pregunta al Señor, ¿por qué nos está pasando esto? Y viene el Señor y le dice, es por los gabaonitas, porque Saúl derramó la sangre de ellos. O sea, David en el tiempo de su reinado sufriendo consecuencias de cosas que había hecho Saúl. Pero a ver, ¿qué había hecho Saúl? Los gabaonitas eran enemigos del pueblo de Israel y lo que hizo Saúl era matarlos. Pero resulta que si usted retrocede en el tiempo, Josué, ¿se acuerda cuando Josué iba conquistando y para entrar a Canaán? Resulta que hubo un pueblo que se vistieron con ropas viejas, con sandalias gastadas, que llevaban odres viejos. ¿Se recuerda usted? Llevaban pan mohoso. Pero eso se lo inventaron ellos. Imagino que alguien acababa de estrenar su vestidura y la arrastró así, ¿verdad? Y después se la puso para aparentar que ellos venían desde muy lejos. Y entonces llegaron con Josué y le dijeron, mira, ya vimos lo que le estás haciendo a los pueblos que habitan aquí porque son enemigos. Mira, nosotros somos de un pueblo muy, muy lejano, ¿verdad? Así como las películas, la de Shrek, ¿verdad? Allá aparece el pueblo muy, muy lejano. Así somos nosotros. Y hermano, Dios le había dado una orden a Josué de que matara a todos sus enemigos. Y Josué no le consulta a Dios, sino que viene Josué unilateralmente, hace un pacto con los gabaonitas de que no los va a matar. Mira el poder de un pacto, hermanos. Por eso es que nosotros no tenemos la costumbre de pactar. Yo sé que tú has escuchado esto, de que a veces dice, venga y pacte con Dios. Es que, hermano, la Biblia dice que si tú vas a jurar algo y no lo vas a cumplir, que mejor no jures. Así dice la Biblia. Entonces, lo correcto es, si tú quieres hacer algo, darle algo a Dios, solo dáselo. No le digas, Señor, firma este documento, yo te voy a dar esto. Porque si no lo cumples, ya te metiste en un problema. Porque Dios es un Dios de pactos. Y entonces, tanto así, que Josué hizo un pacto con los gabaonitas, que eran enemigos del pueblo de Israel. ¿Y sabes qué hizo Dios? Ok, Josué, tú firmaste el pacto. Entonces yo, le dijo Dios, reconozco este pacto. Al punto que cuando vino Saúl y mató a los gabaonitas, vino Dios y mandó una plaga a Israel. No me acuerdo si fue plaga, hermano. Ahorita no recuerdo si los enemigos lo estaban destruyendo. Ahorita no recuerdo bien. Pero le empezó a suceder algo malo a Israel. Y cuando viene David le dice, Señor, ¿por qué es esto? Es por causa de la casa sangrienta de Saúl. Porque mató a los gabaonitas con los que Josué había hecho un pacto. Pero recuérdese, Dios no estaba de acuerdo con ese pacto. Pero una vez se firmó, Dios dijo, yo soy Dios de pactos. Entonces vamos a respetar ese pacto. Qué tremendo, hermano. Entonces, si yo, ya con todo lo que le conté, si yo le preguntara, ¿por qué ahorcaron a los hijos de Saúl? ¿Cuál sería su respuesta? Por romper el pacto. Hermano, no rompamos los pactos. Es más, si puedes, mejor no lo hagas. Mira, yo sé que a veces estamos tan agradecidos. Mira, hay formas de manipular al pueblo, hermano. Hablemos claro. Pero que Dios nos guarde. Imagínate que yo te agarro en un momento en que estás así, bien, men. Así que, Señor, estás tocado y le estás diciendo al Señor, Señor, lo que quieras de mí. Y vengo yo y escucho eso. Y entonces les digo, hermanos, vamos a aprovechar este momento. Vamos a aprovecharlo. Vamos a hacer un pacto. ¿Cuántos quieren darle al Señor 10,000 pesos para final del mes? Hoy vamos a hacer un pacto. ¿Estás agradecido con el Señor, verdad? Hermano, eso no.
¿Por qué? Porque tú en tu buena intención y en tu buen corazón vas a decir, sí Señor, lo que quieras, pero es que no es Dios el que te lo está pidiendo, soy yo. ¿Y por qué te lo puedo estar pidiendo? No digas porque no es cierto, ¿verdad? Pero solo es un ejemplo. Hay formas de manipular al pueblo, hermano. Que Dios nos guarde. Por eso yo le decía a los hermanos de Ciudad del Carmen, y no lo digo con orgullo, lo digo con solvencia en mi corazón: si Dios te trajo a este lugar, siéntete tranquilo, ¿estás seguro? De verdad te digo, ¿estás seguro? Aquí nadie se va a aprovechar de ti. Y si se aprovechan, me cuentas. Entonces, hermanos, primero, no hagas un pacto sin consultar primero al Señor. Pero segundo, si hiciste un pacto, cúmplelo. Y si no lo puedes cumplir, ve con la autoridad. En tu caso, conmigo: pastor, tengo una gran pena. Yo hice un pacto con el Señor. Yo le dije al Señor que si yo vendía la lavadora que tengo ahí meses sin venderla, yo le dije, si la vendo te voy a dar la mitad. Y justo la vendí ahorita, pero necesito el dinero. ¿Entiendes? Por eso es que hay que tener cuidado, hermanos. Mejor mira, si tú dices, cuando vendes a la hora, yo le voy a dar la mitad al Señor. Sí, pero guárdatelo para ti. Si Dios te puso eso, qué bueno, pero hazlo tú. Mejor ni se lo digas a nadie. Y si no puedes, no pasa nada. ¿Tú crees que Dios va a llegar? Esa es la hora que vendiste, dame la mitad. No, Dios no va a ser así. Cuidado con hacer pactos a la ligera, y otra, con romperlos. ¿Te acuerdas tú cómo se llamaba Jefté? Jefté, ¡hala, papita! Es que empecé tarde, ¿verdad? Mira, no hay problema, son las 9:03. Podemos terminar a las 9:10, hermano. Sí. Ay, perdonen, es que si no, ni voy a acercarme a lo que iba. Va, no me des 7 minutos, dame 6:30. No, voy rápido. Miren, hermanos, Jefté vio que venían los enemigos y le dijo al Señor: si tú me das la victoria, yo te entrego al primero que salga de mi casa. Mano, qué locura. Yo imagino que siempre que él llegaba a su casa, salía su suegra a decirle: estas son las horas de venir, ¿verdad? Y entonces él dijo: Señor, por amor a ti te entrego al primero que... Él se imaginó, pero ese día la suegra se fue de vacaciones, hermano, y la que salió fue su hija. Y cuando sale la hija, se le desfigura el rostro a aquel hombre y le dices: qué gran problema me has causado, hija. Como que era culpa de ella, si él fue el que hizo el pacto a la ligera. Hermano, si Dios te va a bendecir, aunque tú no le des nada a él, ¿me entiendes? Dios no necesita que tú le des algo para bendecirte. Si tú le vas a dar algo a Dios, dáselo por agradecimiento y decir: Señor, yo te quiero dar esto, y dáselo, pero no para convencer a Dios que haga algo, porque eso puede representar un pacto que tú estás haciendo con Dios, y una vez lo hagas, lo vas a tener que cumplir. Y si no lo puedes cumplir, vas a tener que buscar a una autoridad que sea mayor que tú para que rompa ese pacto, que ore por ti. Amén. Quisiera seguirte poniendo ejemplos, pero ya no tengo tiempo. Miren pues, Esther capítulo 2, versículos del 21 al 23. Quedémonos con este texto. Vamos a ver el otro. Está bueno, pero ya no tengo tiempo. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, guardianes del umbral, se enojaron y procuraban echar mano al rey Asuero. Pero el asunto llegó a conocimiento de Mardoqueo, y él se lo comunicó a la reina Esther. Y Esther informó al rey en nombre de Mardoqueo. Y cuando fue investigado el asunto y hallado cierto, los 2 eunucos, es decir, Bigtán y Teres, fueron colgados en una horca. Y esto fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey. ¿Por qué fueron colgados, hermanos? ¿Por qué fueron colgados?
¿Cómo? Sí, cómplices de qué. ¿Cómo? ¿De apoyar a quién? No, Mardoqueo era israelita. Él los oyó y les fue a poner el dedo. Ellos lo que querían es se estaban poniendo de acuerdo para hacerle daño al rey. Estaban conspirando contra el rey. Amén. Pero como ya hablamos de los conspiradores, cuando hablamos de Ahitofel, vámonos un poquito más. ¿Por qué? ¿Por qué estaban conspirando? Porque estaban enojados, estaban inconformes. Hermano, no dejes que la inconformidad te haga tomar decisiones equivocadas. No dejes que pase eso. Si un día sucede algo aquí en la iglesia y tú no estás de acuerdo, no estás conforme, acércate. Lo más que te puede pasar es que te digan: ay, hermano, lo siento, pues ya está hecho, ¿verdad? Pero de repente con tu llegar y plantear en la inconformidad se pueden componer las cosas. Pero no caigas en el error que cayó Victán y Teres, de que entre ellos, mira, a ti también te hicieron lo mismo. Sí, ya somos dos, matemos al rey. Por eso los ahorcaron, hermano. Ahora, ¿por qué estamos hablando de los ahorcados? Porque Judas, que apostató en la fe, se ahorcó. Entonces estamos viendo el común denominador de todos los ahorcados, las características para poder ver nosotros quiénes son los que al final van a terminar apostatando. Y entonces acá vemos a los inconformes. Ahí está el Señor dándole al pueblo de Israel maná. Imagínate, en un lugar donde ellos no trabajan para comer y que de pronto les caiga el alimento y puedan comer. No, pero ellos querían carne. Por cierto, cuando tú investigas, la idea de comer carne no vino de los israelitas. Dice la Biblia que cuando salieron de Israel, un grupo al que la Biblia le llama la chusma, léelo, dice que había un grupo que así dice, y la chusma se fue con ellos. Y dice que esa chusma, ¿quiénes son chusma, hermano? ¿A quién le decía Kiko? Chusma, chusma. Sí, que no eran como de su clase, ¿verdad? Por eso la Biblia, hay una versión que así dice, los de la chusma, o sea, no eran israelitas. Y entonces a estos que no eran israelitas, que no entendían el trato de Dios con los israelitas, vienen un día y dijeron: queremos carne. Y entonces le metieron en la cabeza a los israelitas, le dijeron: ¿no te gustaría tu buen corte de ribeye? ¿No te gustaría un corte de tibón? No de timbón, porque ese es otro. No, de tibón. ¿No te gustaría? Y los otros, hermano, en el desierto y saboreándose. Y después llegaron con Moisés: queremos carne. Les envenenaron su cabeza. Y entonces viene Moisés y dice: pero ahí les dio comida al Señor. No, estamos inconformes, ya no queremos ese alimento miserable. Hermano, todos ellos se murieron en el desierto. Todos. No a las inconformidades. Allá en la iglesia de los Hechos, en el capítulo 6, cuando todos habían vendido sus posesiones y los apóstoles administraban todo y les daban de comer, las viudas helenistas, es decir, viudas que tenían sangre griega, ¿sí? Ellos, las familias de estas viudas se quejaron porque dijeron: a nuestras abuelitas, a nuestras viudas las tratan mal, no les dan la misma cantidad de comida. Inconformidad. Y eso hizo que Pedro se enojara y les dice: no, hombre, hacemos lo que podemos. No es justo que nosotros sigamos aquí tratando de darles de comer y ustedes no están de acuerdo con nada. Entonces miren, porque se les está dando igual a todos. Entonces hagamos algo, vamos a elegir 7 personas llenas del Espíritu Santo. Usted conoce la historia, eligen a 7 personas así bien metidas con el Señor para que trabajaran en las mesas. Pero lo impresionante, hermano, es que la iglesia, esa era una de las primeras reuniones de la iglesia y habían inconformidades. Y esa iglesia tenía como apóstoles a los apóstoles del Cordero y a los primeros apóstoles del Espíritu, hermano.
¿Quiénes eran los apóstoles o los pastores de esa iglesia? Pedro, Juan, Jacobo, Pablo, Timoteo. Bueno, ahí todavía no estaba Pablo ni Timoteo, pero los del Cordero, ahí estaban. Y hermano, se levantó la inconformidad. Pidámosle al Señor que todo lo que Él haga con nosotros nos agrade. Y cuando no nos agrade, pues tratar de decir, bueno, ya ni modo. Hay grava, pues aquí me voy a gozar. Aquí me voy a gozar con esta grava. Que hay mucho polvo y ahora ando malo la garganta. A la otra traigo mascarilla. Como dijo una hermana, hermano, voy a traer mis alfombritas yo para postrarme. Amén, hermano. Mira, ahora ya tenemos alfombrita. No a las inconformidades. No te estoy diciendo que no puedes, que no debes estar inconforme, sino canalízalas bien. Amén. Yo quiero permanecer firme en mi fe hasta que el Señor venga. Yo no quiero ninguna de estas actitudes en mi vida. Yo quiero ser fiel. Y yo sé que tú también. Así que ponte de pie, vamos a orar. Por favor. Yo quiero estar firme para cuando el Señor venga. ¿Qué dice si nos ponemos de acuerdo en esto y le decimos al Señor: yo no quiero volver atrás? Mantén firme mi caminar, que lo que he creído lo crea hasta el día que tú vengas. ¿Te parece que hagamos esa oración y la hacemos juntas? Y decirle al Señor: Señor, aunque un día esté inconforme con algo, que hay mucho frío, que hay mucho calor, que eso no me saque. Cierra tus ojitos, papito lindo. Concédenos estar firmes hasta el día de tu venida, por favor. Concédenos permanecer fieles hasta tu venida. No permitas que nuestro pie resbale. No permitas que después de haber sido heraldos seamos descalificados. No permitas que después de haber puesto nuestras manos en el arado miremos atrás. No permitas que a la manera de Judas nos desviemos del camino. No lo permitas, Señor. Ayúdanos, papito lindo. Ayúdanos, Señor, porque no queremos volver atrás. Jesús, mi fiel amor.
Gracias porque hablas a tiempo. Gracias, Señor. Permítenos entender, comprender tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor, lo que tú has hablado hoy, Señor. Gracias, Padre amado. Bendecimos tu nombre y te rogamos, Señor, que no dejemos de mirar tu rostro, que seas tú el que nos guíe, Padre, que sigas guiándonos del modo que lo has hecho hasta hoy, Señor, para no volver atrás en ningún momento, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre eterno. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Señor. Bendice nuestro camino, Señor. Llévanos con bien. Permítenos llegar sanos, Padre, y sobre todo llevando esta palabra en nuestros corazones, Señor. Bendice a aquellos que estuvieron a través de las redes, Padre, escuchando tu hermosa palabra. Llénanos de ti, Señor. No permitas, Padre, que esto quede en sacos rotos, Señor. Que lo que tú nos has enseñado hoy quede en nuestros corazones sembrado. Gracias, Padre amado. Te pedimos que nos guíes, que nos lleves con bien a nuestros hogares, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, quedamos, Padre, delante de ti y quedamos, Señor, sabiendo que tú eres nuestro Padre y que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre amado. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, hermanos, que el Señor le bendiga. Estamos despedidos.